Hola amigos, hablando con algunos colegas, estuvimos de acuerdo en empezar a ofrecer referentes para construir algo así o aportar a la historia de la comunicación organizacional y las relaciones públicas en Colombia. Entonces van los referentes a los cuales tengo acceso. Este es el primer documento que conozco en español llegado a nuestro país. Se llama El Periodismo Industrial, de James McCloskey. Es un documento cuya primera edición es de 1960, pero que llegó en 1961 a la Librería América de Medellín, ya en español. Es un documento básicamente de implementación de la labor periodística en medios corporativos. Básicamente lo que habla es de cómo articular los medios de comunicación, las publicaciones. Está enfocado en generar direccionamiento, en hacerles llegar a los trabajadores información de la compañía, digámoslo así, construir cierta unidad desde la cultura organizacional. Al final va a hablar de unos elementos de relaciones con la comunidad, lo cual me pareció muy interesante encontrarlo en un documento de esta época. Pero además habla también del desarrollo de algunas campañas internas a partir de los medios de comunicación. Es decir, es básicamente implementar la técnica periodística al interior de las organizaciones. Con posterioridad vamos a encontrar documentos como el de Gerald Goldhaber, que se llama Comunicación Organizacional. Este documento va a ser un pilar en la década de los 70 de lo que es la comunicación organizacional. Trae un aporte que a mi modo de ver es muy clave, porque estamos viendo que el mundo está empezando a cuestionar los modelos weberianos administrativos de los 60 por las dificultades que genera la división por funciones, y este es uno de los documentos que empieza a hablar del desarrollo organizacional. Entonces en su momento fue todo un ícono en el tema conceptual. De hecho, ahí es donde empezamos a ver cómo las relaciones públicas empiezan a separarse un poco del tema de la comunicación como elemento de gestión, que es lo que trae el desarrollo organizacional. En Colombia, el primer documento que yo conozco escrito por un colombiano es este: Relaciones Públicas, de Andrés Sampergénico. Andrés Sampergénico, un profesor de Relaciones Públicas, pues escribe este documento. Es un documento conceptual: para qué sirven las relaciones públicas, cómo se implementan las relaciones públicas, los alcances que tiene, cómo son las relaciones de la organización con los medios de comunicación. Y al final trae como una especie de estructuración de un departamento de comunicaciones. Que es interesante el libro, que trae estudios de caso, y hay unos casos históricos de Colombia que son absolutamente agradables de estudiar, como es por ejemplo la organización de eventos y especialmente la organización del evento de relaciones públicas para el lanzamiento del aeropuerto El Dorado en Bogotá. Una nota al margen del documento: este profesor Andrés Sampergénico murió de un infarto dictando clase en la Universidad de La Sabana, dictando su clase de Relaciones Públicas. Ahí vamos viendo, a mi modo de ver, ojalá consigan libros anteriores, pero este es el documento más antiguo que tengo escrito por un colombiano sobre estos temas que nos apasionan. Después viene una década particular, que es la década de los 70, en donde en Colombia el principal referente es México. Viene una serie editorial Trillas desde México, que va a ser fundamental para poder entender lo que está sucediendo en nuestro campo. Entonces son documentos de esta serie. Dice La comunicación, un punto de vista organizacional, de Carlos Ramos Padilla. Es uno de los documentos que empezamos a ver en esa discusión. Después viene Relaciones Públicas, su administración en las organizaciones, de Jorge Ríos, también editorial Trillas. La comunicación, función básica de las relaciones públicas, de Carlos Bonilla. Este profesor es totalmente vigente, publica documentos supremamente interesantes, y esta es una de las primeras obras que conservo de él, también de editorial Trillas, en esa década de los 80. En esa década de los 80 precisamente, también Trillas nos sorprende con esta obra que es fundamental: La comunicación en las organizaciones, de Carlos Fernández Collado. A mi modo de ver, este documento es la Biblia de la comunicación organizacional. Es de donde todos aprendimos, y el documento que nos dio los principales referentes, además porque siendo una compilación, cada uno de estos profesores mexicanos nos aportó muchísimo para poder entender el tema de cultura organizacional, los procesos de gestión. Es un documento absolutamente completo. Tan es así que si hoy lo hablábamos con algunos colegas, si pudiéramos decir que la comunicación organizacional fuese una religión,
nuestro Vaticano quedaría en México gracias a documentos como este y del trabajo que han hecho de forma muy importante los profesores y los profesionales de este campo en México. Viene otro documento también de Trillas. Trillas en esa serie nos sorprendió y aportó enorme a América Latina, hay que darle gracias también a la editorial. Y surge este documento, Identidad Corporativa de Joan Costa. Este también es el primer documento que conozco de Joan Costa, pero es el documento que nos va a dar un referente supremamente importante sobre la construcción de identidad, imagen y marca, y que nos va a dar pues absolutamente los elementos para poder diferenciar y hacer estrategias un poquito más consolidadas desde las relaciones públicas, pero enfocándonos en el tema de identidad y marca. Otro de la serie es hacia una comunicación administrativa integral, en donde también vamos a ver muchos de los elementos de procesos. Aquí ya hay unos elementos que pues el mismo desarrollo organizacional replanteó, pero que van a ser muy importantes en ese momento para el trabajo que hicimos. Otro de los documentos mexicanos es la comunicación en la empresa, pero esta vez es de Ricardo Homs Quiroga, Grupo Editorial Iberoamérica. Este documento también fue un referente importantísimo porque estuvo en casi todas las bibliotecas en Colombia, y entonces muchos aprendimos a cómo hacer la comunicación interna gracias a este documento. ¿Qué tema tenía importante o que me pareció importante en su momento? Pues el capítulo sobre ética del comunicador en la organización, en donde efectivamente, como se dice hasta hoy, el comunicador debe ser un referente ético de la organización. Aquí está el profesor Ricardo Homs Quiroga con este documento que nos sorprendió en esa década. Otros documentos son cómo mejorar la comunicación empresarial, de Editorial Diana. Otro de Editorial Diana, un concepto de comunicación organizacional, de Luis Arrieta, y aquí básicamente lo que vamos a ver es nuevamente implementación de técnica periodística, medios, en la parte corporativa, en la parte interna, en la parte institucional, como referentes de construcción de lazos comunicantes entre los colaboradores de la organización. Más adelante, esa es la década de los 80, México nos pone a pensar mucho, se vuelve la lectura de referencia, y empiezan a aparecer más adelante documentos escritos por colombianos. Este es uno de ellos, como Gobernar es Comunicar, de Germán Caicedo, de la Universidad de Santiago de Cali, y entonces va a mostrar cómo desde referentes regionales como Cali, como la Universidad de Medellín, pues ya empieza a escribirse sobre este tema y ya empieza una visión colombiana de lo que es. De hecho, este documento de comunicación de gobierno, aún hoy en día yo creo que es uno de los principales referentes que hay sobre ese tema, no solo para Colombia, sino para el continente, en el tema de comunicación de gobierno, Germán Caicedo. Ya con posterioridad, 2000, 2002, 2005 empezamos a algunos otros docentes a escribir, y este es uno de los primeros esfuerzos, que es Comunicación Empresarial, el plan estratégico como herramienta gerencial. Esto lo escribimos los profesores que en ese momento ejercíamos la docencia en el posgrado de comunicación de la Universidad de La Sabana. Este documento ha tenido varias reimpresiones y actualizaciones y ha tenido una penetración importante en el mercado. Después vienen libros, también ya los colombianos empezamos a escribir un poquito más, y entonces empezamos a tener un poquito más de presencia en el mercado editorial, puntualmente de comunicación organizacional y relaciones públicas. Bueno, ahí están los referentes desde los cuales puedo aportar si alguien quisiera hacer un proceso de historia de la comunicación organizacional en Colombia. Hay que también además hablar de una persona fundamental, que es el señor Héctor Telles. El señor Héctor Telles fue la persona que definió el primer posgrado de comunicación organizacional que existió en Colombia, que lo tuvo la Universidad Javeriana. Él fue el que definió los contenidos. Con posterioridad define los contenidos del posgrado de comunicación de la Universidad Externado de Colombia, y ha colaborado con un montón de posgrados desarrollando puntualmente esta área de conocimiento. Entonces el señor Héctor Telles creo que también será una persona muy importante para tener en cuenta a la hora de abordar la historia de la comunicación organizacional y las relaciones públicas en Colombia. Muchas gracias y espero que les sea de utilidad.